Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Bueno, estamos de regreso acá en su programa Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. El día de hoy tenemos como invitado hoy en nuestro programa a un abogado que nos da gusto siempre tenerlo acá porque nos da un panorama más preciso de lo que está pasando con la Corte Penal Internacional y esa investigación que están haciendo al gobierno nacional presidido por Nicolás Maduro con respecto a los casos de represión, a los casos de violación a los derechos humanos. Buenas tardes, doctor Ali Daniels, ¿cómo está? Buenas tardes, siempre un placer estar en su programa. Bueno, muchísimas gracias, para nosotros es un gusto. Bueno, vamos a comenzar a desglosar este tema. El día de ayer, en horas de la madrugada, se llevó a cabo la segunda sesión de la investigación que se le está haciendo al gobierno nacional a propósito de este tema, de las violaciones a los derechos humanos. Decían los familiares que ellos querían celeridad en esta toma de decisiones y que en vida quieren ver cómo queda todo esto. Vamos a plantearle al país lo que está sucediendo con estas investigaciones. Sí, bueno, básicamente en la audiencia que se llevó a cabo el día de hoy, se hablaron ayer sobre todo temas formales, temas que tienen que ver con toda la documentación que el gobierno envió y que la mayoría de la cual no tradujo al inglés, a pesar de que sabía que el idioma de trabajo de las cortes son el francés y el inglés. Y el gobierno solamente tradujo unos 62 casos con 65 anexos y pretendía que la fiscalía tradujese los 25.000 folios restantes, ¿no? Entonces, en una demostración más de que son tácticas dilatorias para que la fiscalía se pierda en ese mar de papel, además información que no es relevante porque ni siquiera eran copias de expedientes, sino que eran manuales, leyes, resúmenes de fichas de casos. O sea, es decir, no era documentación oficial en el sentido judicial o policial del término. También pues se habló del tema de si el hecho de que la oficina no señalase todos y cada uno de los casos que está investigando era suficiente. Y pues consideramos que en estos argumentos el gobierno no tuvo una posición sólida porque tanto entendió que los crímenes de lesa humanidad se estaban cometiendo que mandó 25.000 folios con información al respecto, de modo que estaba claro que se estaban cometiendo unos crímenes de una enorme gravedad y de hecho por eso mandó la información. Y el día de hoy fue un poco más diferente porque se trataron temas de fondo, temas de, por ejemplo, por qué el gobierno considera que no debe decirse que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y por qué entonces no debe analizar los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué son los elementos contextuales? Muy sencillo. En el estatuto el asesinato es un crimen. En Venezuela, en el Código Penal también. ¿Cuál es la diferencia entre el crimen del Código Penal venezolano de asesinato y el Estatuto de Roma? Que el Estatuto de Roma exige, para que se haga un crimen de lesa humanidad, que se haga de manera sistemática y generalizada. En el Código Penal venezolano no. Entonces, aquí lo que se estaba discutiendo era justamente si Venezuela había analizado los crímenes que se estaban investigando desde la perspectiva de si eran sistemáticos o generalizados. Y cuando estamos hablando de que son miles de víctimas, evidentemente el hecho de un número tan grande de víctimas te está diciendo que no son hechos aislados, sino que son políticas de Estado. Pero lamentablemente el gobierno no quiso reconocer que estos crímenes se han cometido y tampoco dio razones, sino que simplemente dijo que no se había aprobado. Pero la pregunta es, ¿pero ustedes investigaron? Ustedes analizaron los hechos del caso, ustedes analizaron los elementos de sistematicidad y generalidad para llegar a esa conclusión y nada de eso se dijo. Y por otro lado, un tema que es muy importante, que además el único caso que hay donde hay una condena está en el estado Zulia, de una persona que fue violada y que esto generó una condena de 10 funcionarios. La pregunta era si los crímenes de naturaleza sexual, de violencia sexual, estaban incluidos. Y efectivamente, la respuesta del gobierno es que no estaban siendo investigados
y que lo que estaba ocurriendo es que los crímenes de naturaleza sexual estaban siendo investigados desde la perspectiva de malos tratos. Y esto obviamente es un error, porque en un mismo hecho pueden haber varios delitos, y en un mismo hecho puede haber un abuso sexual, por ejemplo, y puede haber malos tratos de manera separada. Entonces, el hecho de que de estas dos figuras se estén uniendo en una sola, habla de la impunidad, porque entonces hay un delito que nunca va a ser castigado. Y esto se evidenció en la audiencia del día de hoy. Y yo quisiera terminar destacando el hecho de la naturaleza agresiva de los abogados que representaban a Venezuela, que fueron bastante irrespetuosos, llamaron incompetente a la fiscalía, dijeron ayer que era un caos. Hoy se burlaron del juez preguntándole al juez presidente de la sala de apelaciones si lo estaban aburriendo. Es decir, un trato realmente irrespetuoso que no se compadece con la alta instancia internacional en la que estaba. Compleja la situación entonces con el tema de la Corte Penal Internacional. Decía, usted lo ampliaba un poco también, que el gobierno de Nicolás Maduro reconoció que la mayor parte de los casos presentados en esta Corte Penal Internacional siguen impunes. Los familiares, doctor Ali, necesitan ver justicia, necesitan tener justicia. Ellos decían un poco más, un poco menos, palabras más, palabras menos, queremos ver justicia en vida. Por lo tardío de pronto de este proceso, ¿no? Así es, esas fueron las palabras de la señora Pernalete, y es la palabra de todas las víctimas. Y por eso es tan importante. Para mí, lo mejor del día de hoy, de lejos, fueron las palabras de cierre de Paulina Macida, la encargada de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas, que en nombre de las víctimas dijo que en la Corte era el único consuelo, la única posibilidad de justicia que tienen ellas aquí en Venezuela, cosa que es absolutamente cierto. Y además dijo algo que para mí era el elefante de esa sala de La Haya, que era que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Eso retumbó en la sala y puso en evidencia que esta Corte no está jugando hechos del pasado, sino tristemente cosas que siguen sucediendo en este país. Bueno, doctor Ali Daniel, quiero también tocar un tema acerca, y tenerlo acá para nosotros un gusto, porque hablar del Esequibo y todo este tema del referéndum que se va a estar desarrollando en Venezuela el próximo 3 de diciembre, el día de ayer, el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a todos los gobernadores, alcaldes de todo el país, en fin, en el Teatro Teresa Carreño, dio un discurso donde, bueno, dijo que teníamos que unirnos por el Esequibo. ¿Cómo ve usted este tema del referéndum del 3 de diciembre con respecto al Esequibo? Pero yo lamento mucho que un tema que es de interés nacional se haya politizado y que se esté mediatizando para que el gobierno gane los apoyos que no logra, precisamente por los hechos que están siendo juzgados en la Corte Penal Internacional. Y que además, por ejemplo, el día de ayer el tema del Esequibo se utilizó políticamente para tapar en una cadena nacional la discusión sobre lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional. Entonces ya ahí vemos cómo tristemente un tema tan importante está siendo mediatizado, politizado, y ahora se está utilizando esta oposición oficialista para decir que hay unidad nacional sobre este tema, cuando en realidad se la está utilizando con fines políticos ajenos al interés nacional. El gobierno de Guyana confía en que la Corte Internacional de Justicia ponga fin a este tema con Venezuela. ¿Me escucha bien? El gobierno de Guyana... Aló, doctor Ali, ¿me escucha? Le escucho. Ok, el gobierno de Guyana dice que ya no hay diálogo con el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el gobierno nacional con respecto a este tema del Esequibo. Que la Corte Internacional de Justicia se va a declinar por apoyar a Guyana. Esas palabras del presidente guyanés, ¿qué le muestra a usted, doctor Ali Daniels? Me repite lo que dijo el presidente guyanés, que no le escuché bien. Que él confía que la Corte Internacional de Justicia ponga fin a este tema del Esequibo con respecto a Venezuela y Guyana, ¿no? Decía que
está confiado en que la Corte Internacional de Justicia pondrá fin a la conducta ilegal y la tiranía de Venezuela en la disputa por el territorio del Esequibo. Así lo informa el ministro guyanés de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Huc Tot, doctor Ali Daniels. ¿Será la Corte Internacional? Sí, bueno, esta posición de Guyana es coherente a diferencia de la de Venezuela, que la política sobre el Esequibo ha sido muy incoherente, empezando por el presidente Chávez, que tuvo declaraciones contrastantes y muy diferentes sobre este tema. En el caso de Guyana no, en el caso de Guyana todos los presidentes, y ahí ha habido alternabilidad democrática, a diferencia de aquí, ahí ha habido varios tipos de gobierno, y a pesar de eso, la posición siempre ha sido la misma. Históricamente Guyana se ha presentado ante la colectividad internacional como la víctima de Venezuela. De hecho, tanto ha tenido la solidaridad internacional que Cuba, por ejemplo, apoya a Guyana, y eso es algo sobre el cual el gobierno venezolano pareciera que no quisiera decir, tanto que busca apoyo, pero nunca le reclama a Cuba su apoyo a la Guyana Esequiba, a pesar de todo lo que Venezuela, que como todos sabemos, ha hecho por ese país. Por no hablar de otros países del Caribe, que a los cuales también a través de Petrocaribe se han beneficiado del petróleo venezolano y que no han tenido ningún reparo en apoyar al gobierno guyanés. Entonces, en este caso, las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores son coherentes con esta posición de hacerse las víctimas de Venezuela y de dar a entender que ellos son los que están necesitados de protección por parte de la colectividad internacional, obviando los derechos históricos de Venezuela al respecto, que son absolutamente inimpugnables en la medida en que efectivamente la Capitanía General de Venezuela, y eso no lo discute nadie, tal y como dice la Constitución, incluía el territorio del Esequibo, posteriormente usurpado por el Imperio Británico, y que ahora pues su sucesor, el gobierno de Guyana, pues ha continuado con esa posesión. Y lamento mucho que el gobierno venezolano actual y el anterior, es decir, el del presidente Chávez, no tomara esta situación en serio. Y solo ahora, a consecuencia de que Guyana pidió a la Corte que interviniese, de manera reactiva, de manera reaccionaria, es que el gobierno venezolano está actuando. Y esto tenemos que recordar, el gobierno no está actuando por iniciativa propia, está actuando porque Guyana es la que está actuando a su favor y nos está poniendo en evidencia las incoherencias de la política exterior venezolana. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ali Daniels, abogado experto en todos estos temas internacionales y director de acceso a la justicia. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista concedida a Punto. Bueno, nosotros vamos a identificar, me están diciendo que vayamos a identificar, ya regresamos con más. Ya regresamos a Punto con Juan Carlos Fernández.